algunas características de la misericordia. La misericordia desde Dios, primero hay que decir, el único que tiene misericordia es Dios. Nosotros no tenemos misericordia. Lo que nosotros tenemos es conmiseración. Vamos a ver después lo que es. Misericordia entre nosotros, quiere decir, ¿no? La misericordia no es una albóndiga, donde todo lo que está dentro no se puede distinguir con claridad en sus componentes, ¿no? Aunque la misericordia, podríamos decir así, si Jesús es el eje de nuestra historia, desde su Pascua, encarnación, muerte y resurrección, vino a ponerse en el centro de la historia humana, convirtiéndola en historia de salvación, y en la medida en que nosotros le ponemos en el centro de nuestra propia historia, encontramos la salvación, pero Él objetivamente se puso en el centro de la historia de la humanidad para convertirla en historia de salvación. Ese centro es el eje, podríamos decir así, del equilibrio o el punto focal o el punto clave donde todas las cosas encuentran su equilibrio y su centro. De vuelta a lo de persona, ¿no? Si para nosotros la verdad es una persona, si para nosotros el amor es una persona, para el cristiano, podríamos decir el equilibrio, para salir de la New Age, ¿no?, y de los movimientos espiritualistas, el equilibrio, el eje integrador de la existencia es una persona, y es Jesús. Y sin esa persona, no nos engañemos, en una mirada cristiana, sin esa persona no encontramos el equilibrio y el centro. ¿Se entiende esto? Esto se aplica a todas las cosas de la vida. Por ejemplo, el amor. Vos hablas de amor y el contenido de la palabra amor te van a dar 10.000 contenidos, ¿no es cierto? O la felicidad, mejor dicho, ¿no? La palabra felicidad. Le llamamos felicidad a muchas cosas, al placer, al tener, al poder, a una cantidad de cosas que son complementos, accesorios, relacionales de la felicidad, pero la felicidad es una. De vuelta relacionada con Jesús, lo que dijo y lo que hizo. Es decir, Él y sus cosas. Sus cosas quiere decir todo lo que está alrededor de Él, lo que dijo y lo que hizo. Y desde allí uno integra las felicidades de la vida. Uno integra el placer, porque es muy bueno. Integra el tener, integra las emociones, pero siempre desde un eje, ¿no? Muy bien. Lo mismo pasa con la misericordia. Avísame el tiempo, ¿no? Lo mismo pasa con la misericordia. Para nosotros, la palabra misericordia genera un cierto conflicto en la vida, porque uno quiere tener misericordia, pero resulta que es misericordioso y se golpea con que el otro abusa de tu misericordia. O uno quiere ser misericordioso y al final es cómplice. Entonces quiere ser justo y verdadero y entonces se vuelve retributivo, ¿no? ¿Retributivo qué quiere decir? Vos hiciste tal cosa, esa tal cosa tiene una medida,
porque implica un juicio y en función de esa medida y de ese juicio vos tenés que hacerte cargo, ¿no? Y nos olvidamos de la misericordia. Esto no existe en Dios. La justicia y la misericordia están fusionadas. No están polarizadas o diseccionadas como lo hacemos nosotros, que separamos, diseccionamos, segregamos, ¿no? Y a veces de manera porcentual se nos va la mano demasiada justicia o se nos va la mano en demasiada misericordia, o nos quedamos cortos con la justicia y se nos va la mano con la misericordia, ¿no? Exceso y defecto. Eso no existe en Dios. Cuando hablamos de justicia, el concepto de justicia en el Evangelio y en la mente de Jesús no es un concepto retributivo, sino cuando se habla de justicia se habla de Dios que salva. No es que no exista el concepto retributivo absolutamente de justicia, pero digamos, Dios ejerce justicia. Vos cometiste un pecado, Dios ejerce justicia con vos, salvándote, comenzando por reconciliarte. ¿Está? Creo que esa palabra aparece en la parábola del hijo pródigo, ¿no? Que cuando el padre le retruca al hijo mayor, dice: hijo mío, es justo esto, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido, ha sido encontrado. Es justo que hagamos esto, ¿no? Al menos en mi traducción, la de Jerusalén. Me molesta durante toda la charla. Cuando Dios ejerce misericordia y nos perdona, vamos a ver después, no es una misericordia ciega y absurda, sino que es una misericordia que te empuja. ¿A dónde? ¿Qué le dijo Jesús a la mujer adúltera? ¿Se acuerdan? Yo tampoco te condeno, le dijo. Después, vete. Es decir, yo tampoco te condeno, no te juzgo, te perdono. Vete, sos libre. Y el último, no peques más. Eso último es una exigencia. Por eso van a ver ahí, no vamos a ver todo, no hay tiempo. Pero por eso, por ejemplo, en azul está ahí, ¿no? Ajuste y crecimiento. Cuando Dios ejerce misericordia, esa misericordia que ejerce sobre nosotros implica algo doloroso. ¿Qué es lo doloroso? Cuando uno peca contra Dios y al mismo tiempo peca contra sí mismo y al mismo tiempo peca contra el hermano, ¿qué se siente? Bárbaro. Si sos un cristiano, ¿qué tenés que sentir? Te tiene que doler. Ese dolor se llama culpa. Y la culpa tiene que ser real. Si yo hice macana, ¿no es cierto? Esa macana es real, no es fantástica, porque tiene consecuencias,
¿no es cierto? Para mí y para los que le rodean. Entonces, exactamente, tengo que sentir culpa, porque es real, concreto, comprobable, no solo por mí, sino también por los demás que sufrieron mi miseria, ¿no? Entonces, me tiene que doler, tengo que sentir una culpa. Ahora, si eso no es real y está en mi imaginación y yo siento culpa por algo que vos y nadie lo ve, entra en acción otro problema, es decir, es psicológico. Es una culpa psicológica, no moral. Nos tiene que doler. Porque el dolor es nuestro aliado. El dolor es el disyuntor de la casa. ¿Saben lo que hace el disyuntor de la casa? Corta la luz. Y cuando se corta la luz, uno no se para delante del tablero y decir, uy, se cortó la luz, ¿no? Sino, dice, se cortó la luz. Ahora, ¿qué? Vamos a buscar el lugar donde está la falla para que el disyuntor no vuelva a saltar. Porque si yo no resuelvo el problema donde está el cortocircuito, me voy a pasar la vida sin luz y saltando constantemente. Que lo hacemos, ¿eh? Por lo tanto, el ejercicio de la misericordia implica un proceso de ajuste que comienza con el dolor de la culpa, sigue con otros pasos, como por ejemplo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de esto? Es decir, la reconciliación, ¿cómo me recupero? Tras la reconciliación viene el paso siguiente, ¿cómo voy a superar el problema? Porque no es solamente sentir la culpa, me voy al tacho de basura de la confesión, tiro mi basurita, me voy y se terminó el problema, sino que me queda el propósito de enmienda, ¿no es cierto? El procurar crecer, ajustar y cambiar. Termino con esto de la... no nos da el tiempo, pero termino con las características de la misericordia en algo muy importante que Dios lo hace con nosotros y que nosotros estamos llamados a hacerlo entre nosotros, que es aprender a distinguir con claridad el pecado de mi hermano con su persona. No es lo mismo. Claro. Muchas veces lo que hacemos es personificar el pecado del otro, como si fuera que el otro es el pecado que hizo, ¿no? Y si uno se mira a sí mismo, se va a dar cuenta, porque nosotros nos disculpamos fácilmente, ¿no? Yo agarro y le doy un sopapo a Darío en un momento de bronca, por X motivo, ¿no es cierto? Y yo mismo después, cuando me bajan los decibeles de mi emoción, digo, qué estúpido que fui. Yo no soy así. Estuve condicionado por una serie de miserias mías y circunstanciales que finalmente decidí tomar una mala decisión, es decir, cometer un pecado, pero yo no soy esa persona. Es decir, yo no me identifico con lo que hice, ¿no? Es como yo siempre digo cuando me dicen, padre, vos sos insoportable. Y yo digo, no, un momentito, yo no soy insoportable. Yo tengo acciones insoportables.
ojito. Entonces, cada vez que juzgamos a alguien, en el sentido técnico del Evangelio, que Jesús nos prohíbe, identificamos la persona con el pecado. Y no es así. La persona es infinitamente más grande que el pecado. Y el pecado es un pedazo de su nada. Eso. Un pedazo de su nada. Y es profundamente injusto en el orden de la justicia y de la verdad, reducir a la persona al pecado. ¿Está? Esas piedritas que están ahí, es un símbolo, ¿no? Es un símbolo que representa el equilibrio. Si no hay equilibrio, es imposible que eso se mantenga así. ¿No es cierto? El equilibrio es una realidad muy frágil para nosotros, porque fácilmente lo perderíamos, ¿no? Acompaña toda nuestra existencia. Inclusive cuando uno se acuesta a dormir, tiene que estar en equilibrio, porque si no, no duerme el cuerpo. Es muy difícil generar un equilibrio así. Sin embargo, podríamos ponerlo a Dios en la base. La acción divina de la misericordia en la base, que sostiene todo equilibrio de la existencia. Y que ese corazón grande es el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, que nos integra a nosotros en su gran equilibrio, insoslayable, indestructible, pero que nos puede incluir. Nosotros podemos bajarnos quizás de ese equilibrio a nuestra voluntad, pero si nos mantenemos en él jamás lo perderíamos. ¿Es frágil? ¿Es difícil? Para nosotros sí. Para la misericordia de Dios no. Por eso el simbolismo. Eficiencia y eficacia de la misericordia. Eficiencia es lo que uno produce cuantitativamente. Es lo productivo. Eficacia es la calidad de lo que uno hace. ¿Se acuerdan del óbolo de la viuda? Todos daban mucho y ella dio una pequeña monedita de cobre. Eso atrajo la atención concentrada y exclusiva de Jesús. ¿Por qué? Por la eficacia de su acción, es decir, por la calidad de lo que hacía. Eficiencia y eficacia de la misericordia, es decir, lo que la misericordia genera en nosotros. Cuando nosotros decimos que perdonamos, es unívoco, ¿no? O digamos de otra forma, ¿es lineal o sinuoso o circular? Calecita, usando símbolos. Nunca es lineal. Nunca es lineal. Ni tampoco es unívoco. Decimos que perdonamos, pero en muchos niveles de nuestro ser, ese perdón no existe. Existe en nuestra lengua, o existe en la intención consciente de nuestra opción de perdonar. Pero le tiene que acompañar al tren todos los vagones de atrás.
que muchas veces no le acompaña. Viene la locomotora sola. Pues vamos a ver eso. Vamos a ver eso después. Porque hay mecanismos del olvido que están relacionados con el dolor, pero que no son cristianos. Son psicológicos y muchas veces están relacionados con la anulación del dolor, ligados a la indiferencia. Una modalidad de indiferencia. Lo que Dios genera. Cuando Dios perdona, no es como nosotros. Desde Dios, ¿no? No desde nosotros, los perdonados, sino desde Dios que perdona. ¿Se entiende? Cuando Dios perdona, su perdón es absoluto. No es parcial como el nuestro. Le acompañan todos los vagones. Todos. De tal manera que cuando Dios nos perdona, al mismo tiempo nos retira la culpa y la pena. Nos despenaliza. El perdón, ojo, desde Dios, no desde el perdonado. Desde el perdonado hay una tarea. Si yo le doy algo a alguien, ese alguien lo tiene que recibir, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo le doy algo a alguien y yo puedo ser fantástico en mi donación, pero ¿y el otro? Así pasa con el perdón. Cuando Dios perdona, nos retira la culpa. ¿Qué hizo con el hijo pródigo cuando volvió de la casa paterna? ¿No le pasó una lista? Che, vos, desgraciado, te llevaste la herencia, la malgastaste, hiciste lo que se te encantó, la lista larga, ¿no es cierto? ¿Qué hizo? Lo abrazó y lo besó. Puso sandalias en sus pies, le devolvió la dignidad. Lo abrazó y lo besó, quiere decir, te amo infinitamente más allá de todo lo que hiciste. Eso quiere decir, te saco la culpa, te saco la pena, tu necesidad, tu desgracia, lo que hiciste. Te pongo sandalias en los pies. Es decir, te devuelvo la dignidad. Salva y sana cuando nos perdona. No solo nos retira la culpa y la pena que pesa sobre nosotros, propio de la justicia, ¿no? Sino que además te salvo y te sano. ¿De qué? De las heridas que vos mismo te provocaste con tu propio pecado. ¿Esto qué quiere decir? Restaura. Restaurar es lo que se rompió, devolver, ¿no? Reintegra, te devuelvo tu centro. Esa es la reconciliación. Volvés a tener tu centro que lo perdiste porque te fuiste a otro lado, y te unifica. Además, te reconstruye, te estimula y te impulsa, te ilumina y te fortalece para iniciar de nuevo el camino. Y finalmente te exige. ¿Para qué? Para que vos no juegues con la justicia, no juegues con el amor. ¿Está o no? Darío siempre decía, no sé de dónde lo sacaste, que al lado de la Estatua de la Libertad en los Estados Unidos habría que poner otra estatua al lado que diga la Estatua de la Responsabilidad, ¿no? ¿Quién decía? Víctor Frank. Víctor Frank, de feliz memoria. Estamos más que en la recta final.
Dije yo, cuando Dios perdona, disculpa, después, disculpa, despenaliza, salva, sana, reconstruye y exige. Eso es lo que Dios hace cuando nos ejerce misericordia sobre nosotros. Ahora queda nosotros para con Dios, porque el encuentro es de a dos. Dios nos amó a nosotros, no a sí mismo, y hizo su camino pascual por y para nosotros, dijo San Bernardo, por y para nosotros. No era un acto supremo de egoísmo divino, era un amor infinitamente gratuito, absolutamente gratuito. Lo hizo solo y nada más que por amor. Y ni siquiera de parte del recipiente había mérito alguno. Es decir, no tenía ninguna motivación por parte nuestra más que el pecado. Es decir, haberle negado. Dios, si hay algo que Dios no puede, es dejar de ser lo que es. Digamos, Dios no puede ser incoherente. Si nos hizo libres, somos libres. Si en el Evangelio, a través de Jesús, nos mostró que la forma de amarnos de Dios a nosotros es a través de la misericordia, la va a ejercer al amarnos. ¿Esto qué quiere decir? Que la coherencia de Dios con nosotros es incondicional. Ahí hay un texto, si quieren lo anotan después, ¿no? El problema nuestro es que a veces nosotros somos fatalistas. ¿Saben lo que es fatalismo, no? ¿Qué es? Es vivir, concebir, entender. Y vivir en cierta forma, es decir, esa concepción se pasa a la vida, concebir el aspecto, el lado oscuro de la vida, el lado negativo de la vida, la carencia, las consecuencias del pecado, la miseria, nuestros defectos. El fatalismo nos hace vivirlos como que no tienen solución. Ya es así. Y lo curioso es que muchas veces cuando nos relacionamos con los demás, a lo mejor no somos tan fatalistas con nosotros, pero a veces lo somos con los demás. Voy a tomar solamente algunas ideas de nosotros para con Dios. Lo de esforzarse y trabajar, es decir, no ser jubilado ni ñoqui, ya lo dije, que Dios nos tiene que encontrar en el camino de la vida sin edad, no importa la edad, nos tiene que encontrar luchando a pesar y a través de nuestras caídas y logros. ¿Está? Y esa es una respuesta que uno le tiene que dar a Dios. Mirar la miseria como la mira Dios. Lo dijimos, ¿no? No identificar el pecado con el pecador. Cuando uno mira al hermano, mira a una persona. Y mirar a una persona significa, antes de juzgar o de hacerse una idea del otro, lo tiene que conocer profundamente. Acuérdense que la verdad implica un elemento humano fundamental que es la información. Si uno no está informado adecuadamente
para hacer un juicio de una realidad, que cierre su boca, que no diga nada, mejor. O si no, que se preocupe seriamente de informarse, en primer lugar, y después de discernir de manera desaprensiva y libre, y no emocional, es decir, no movido por sus intereses, sus taras, etcétera, 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 ¿no? Eso es mirar como mira Dios. Dios no tiene el condicionamiento de las taras, de la disociación o polarización entre justicia y misericordia, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros tenemos que ir aprendiendo a mirar como Dios, a pensar como Dios.